Dentro de las obligaciones que vamos a considerar en este caso, vamos a considerar una muy importante, como lo es el comportamiento del trabajador fuera del lugar de trabajo. Esto lo vamos a definir o lo vamos a entender como aquellas acciones que se realizan eh, extralaborales o bien fuera incluso del horario de trabajo, donde tengan conexión o ven afectadas los deberes laborales del colaborador. Poniendo un ejemplo, eh, si un colaborador en la noche decide salir a consumir licor, a relajarse, aún así sea en un lugar privado, y este termina, considerémoslo, en estado alcoholizado, llega borracho, sus habilidades se van a ver disminuidas eh, al día siguiente. Por consecuente, no va a desempeñarse de manera correcta. Otro ejemplo es, tomando tal vez esta misma situación, un mal comportamiento, por ejemplo, en un lugar público, eh, con un uniforme de trabajo. El uniforme de trabajo tenemos entendido que representa eh, a la empresa a la cual se pertenece, al patrono en este caso, poniendo un ejemplo que un colaborador que indique en su uniforme el nombre de una empresa como tal y en un lugar público hace actos, por ejemplo, discriminatorios, actos criminales, actos... Otro punto que vamos a tocar es la lealtad que debe el trabajador con su empleador. Acá hay dos puntos importantes que deben ser considerados como falta o infracción a la lealtad del trabajador hacia su empleador, como lo es la competencia desleal o lo que llamamos concurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el colaborador forme una sociedad con, por ejemplo, con otro colaborador o bien con otra persona, donde sea competencia para su propio empleador. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, nos lleva al otro punto, el derecho a la intimidad. Todo empleador tiene la potestad de vigilar que su colaborador, que su trabajador esté cumpliendo las funciones a cabalidad y honestamente y que no esté sacando provecho de las mismas, como por ejemplo con el conocimiento que adquiere eh, por ejemplo, al instalar cable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al aprovecharse y formar con su compañero una sociedad, estarían violando los derechos a intimidad por la información que ellos tienen con respecto al empleador. Dejando ese punto de lado, ahora vamos a lo que es la obligación de el trabajador a recibir órdenes y a ejecutarlas. Esto en función principalmente a su puesto de trabajo, donde él recibe instrucciones o bien lo que consideramos circulares para la ejecución de su trabajo. Esto, en pocas palabras, una persona debe de ejecutar sus funciones en base también a las órdenes o instrucciones que indique su superior o bien la jerarquía correspondiente. Otra obligación del trabajador es siempre comunicar al empleador cuando deba ausentarse o bien cuando deba incapacitarse. Abarcando este tema, es importante mencionar que una incapacidad esto se brinda cuando hay alguna situación, llámese accidente, enfermedad, sea dentro o fuera del el lugar de trabajo. En la incapacidad se considera como un reposo para reponerse del accidente o bien de la enfermedad. El no cumplimiento de este reposo se considera también como una falta al mismo derecho que tiene el colaborador. Por lo tanto, es una obligación mantener ese reposo. Por ejemplo, el hecho de viajar, no sé, salir del país, por ejemplo, estando en una incapacidad se considera como una falta. Hacer funciones extralaborales, por ejemplo,
un médico que realice atención médica mientras está incapacitado y esta labora para una empresa. Eso se considera también como una falta debido a que no está guardando el reposo consecuente o el reposo que debe tener por abandono de trabajo. Es aquel que se hace cuando el colaborador llega a laborar y él deja de hacer sus funciones, sale antes o bien eh, no cumple con el horario de trabajo estipulado o incluso pues sencillamente sale del lugar de trabajo. Ausencia se considera aquella donde el colaborador sencillamente no llegó a laborar. Todas estas se consideran faltas a las obligaciones siempre y cuando no haya un permiso por parte del patrono o bien pues no esté justificada. Vamos ahora a mencionar algunos derechos básicos del trabajador. Como primero, lo que es el aguinaldo. El aguinaldo se considera como un pago mensual adicional que se realiza en el mes de diciembre. Normalmente, este es un pago que se calcula del 1 de noviembre de un año al 31 de octubre del siguiente año. Esto generalmente se calcula de esta manera. Sin embargo, a una persona que tenga menos de un año de trabajar, se le calcula con el tiempo que ha laborado la empresa. Por ejemplo, si son 6 meses los que él lleva en la empresa, lo que se hace es que se toma en consideración ese tiempo. Y acá es importante mencionar que para el cálculo de se debe considerar tanto el salario ordinario como el extraordinario. Otro derecho que tiene el trabajador es el derecho a vacaciones. Este se considera un derecho y una necesidad biológica de toda persona. Este es un derecho anual y pagado por el patrono, donde se tiene derecho a mínimo 2 semanas más 2 días de descanso por 50 semanas laborales y continuas realizadas. Estas no se pueden compensar a menos de que la relación laboral termine. Para el disfrute de ellas, el patrono es el que debe indicar en qué momento el trabajador puede tomar las mismas. El preaviso, como su nombre lo dice, es un aviso previo a la renuncia de un trabajador a su empleador o bien a su patrón y a un empleado cuando es despedido por su patrono. Esto siempre con responsabilidad patronal. Este preaviso normalmente se debe dar cuando el trabajador tiene principalmente más de 3 meses, porque generalmente cuando la persona tiene menos de 3 meses, generalmente está en el periodo de prueba. Pero cuando la persona tiene más de 3 meses, pero menos de 6 meses, se debe dar una semana de preaviso. Cuando la persona tiene más de 6 meses, pero menos de un año, debe dar 15 días de preaviso. Y cuando la persona tiene más de un año de laborar, debe dar un mes de preaviso. Es importante mencionar que este debe ser pagado tanto por el empleado cuando él renuncia, como también por el empleador cuando hace un despido. Esto es, en caso de renuncia, es ilegal deducirlo de una liquidación cuando el empleado es despedido con responsabilidad patronal. Es importante mencionar que cuando una persona va a pensionarse, no es obligatorio por ninguna de las partes. Cabe mencionar que en el preaviso aún no se ha disuelto la relación laboral. Por lo tanto, el trabajador tiene sus obligaciones como también sus derechos, como auxilio a indemnización. Todo colaborador tiene derecho a ser indemnizado cuando la relación laboral
termina, sobre todo si se es despedido, con responsabilidad patronal. Esta se brinda a partir de que el colaborador tenga más de 3 meses, igual que, como se mencionaba en el derecho anterior, debido a que el colaborador está en un tiempo de prueba. Cuando el colaborador tiene más de 3 meses, pero menos de 6, se debe brindar 7 días que corresponden a 7 días laborales o bien como indemnización. Cuando la persona tiene más de 6 meses, pero menos de un año, corresponde a 14 días de indemnización. Cuando se supera el año laboral, se parte a partir de los 19 días y consecuentemente existe una tabla para poder sacar el cálculo de los días, incluso llegando hasta los 13 años, donde se llega a los 20 días de indemnización. Existe lo que se llama la liquidación anual, que es un adelanto de la cesantía. Esto no está estipulado a nivel de Código de Trabajo, a nivel legal. Sin embargo, no es mal visto por la ley o bien por el Ministerio de Trabajo como tal. Es considerado como un adelanto de la liquidación, sin embargo, no de la terminación de la relación laboral. Estos son los temas que queríamos mencionar en este video, atendiendo a tanto derechos como obligaciones que tiene el colaborador. Para que exista una relación laboral, estos se deben cumplir tanto de un lado como del otro, para que exista también no solamente una retribución por ambos, sino también un ambiente laboral adecuado.